poquito ruido por ahí. Eso, perfecto, gracias. Entonces, miren, la mayoría de los reemplazos totales de cadera pueden ser hechos con cualquiera de los abordajes actuales. Soy Alfredo Sánchez, soy el coordinador del programa de ortopedia de la Universidad ICESI aquí en Cali y trabajamos junto con los residentes en el Hospital Universitario Fundación Valle del Lili. El nombre de los reemplazos, de los abordajes para el reemplazo total de cadera depende de la vía o por donde uno ingrese a la cadera. Miren, el abordaje anterior, pues recibe su nombre porque va desde la parte anterior hacia posterior y uno pasa a través Doctor del tensor de Sánchez, la fascia. ¿Sí? qué pena interrumpirlo, pero es que no se Tranquilo. está proyectando la presentación en la pantalla. Ah, no. No, Un no se segundo. está presentando. Otra vez, a ver. Perfecto, ahí sí se observa. Yo pensaba, yo estaba... ¿Ahí se ve? Se ve perfecto, sí, ahí se ve muy bien. Ok. ¿Se está viendo? No, ahí perdimos nuevamente. ¿Por qué será? Cuando la maximizó, como que se perdió nuevamente. Ahí se está viendo, perfecto. Sí. Espérame un segundito, le damos también aquí el host, a ver si ese es el inconveniente. Compartir. ¿Y ahí la ven? Si no, la Sí, maximizo y la hacemos así. ¿Ahí la ven? sí, ahí se está ¿Sí? observando, sí, sí señor. Ok. Entonces hagámoslo así, no hay problema. Esta es la imagen que quiero que vean. Es una imagen que me parece muy interesante porque vean cómo los abordajes de cadera reciben su nombre dependiendo de por dónde uno ingresa a la cadera. El abordaje anterior entra uno a través del tensor de la fascia lata y del recto anterior. El abordaje anterolateral o lateral directo, uno debe ingresar a través del tensor de la fascia lata y el glúteo medio y el glúteo mínimo. Y el abordaje posterior, pues uno pasa a través del glúteo máximo y debe cortar los rotadores externos. Voy a aumentar un poco aquí para ver si queda mejor, para que sea mejor. Ok. Entonces, la primera pregunta y quiero aquí todos pueden contestarme esta pregunta. ¿Cuál es el abordaje más utilizado? ¿Cuál es el abordaje que utilizan ustedes en Cartagena, Edgardo? ¿Tú qué abordaje utilizas? O Gustavo, ¿qué abordaje Pues, ok. utilizan? Eh, Nosotros básicamente utilizamos dos tipos de abordaje, el Ujú. posterolateral y el postero anterior, dependiendo de qué situación de cirugía, pero usualmente nuestra tendencia siempre había sido al posterolateral, pero últimamente estamos teniendo una mayor Post- tendencia postero anterior, pero con el paciente en decúbito lateral. Ok, ok, perfecto. ¿Y utilizan lo mismo? ¿Carlitos también? Carlos todavía está, ¿no? Bueno, es una tendencia en Colombia, ¿no? En Colombia la mayoría utilizamos posterolateral, aunque hay un grupo también que utiliza algún tipo de abordaje lateral o lateral directo. Este es el contenido de la charla, hablar un poco de la historia, una pequeña introducción, cuál es el abordaje más utilizado, características de los abordajes y ventajas y desventajas. Esta es la pregunta que uno se debe hacer cuando va a escoger el abordaje que va a utilizar y es, ¿qué nos gustaría tener de un abordaje cuando uno va a realizar un reemplazo total de cadera? Los invito a preguntarse eso. Yo creo que uno debe tener una exposición segura del fémur y del acetábulo y tener un riesgo reducido de complicaciones. Otra de los factores importantes para escoger es posibilidad de manejar las complicaciones si se presentan durante la cirugía de reemplazo y otro punto importante que cada vez le damos más importancia claramente es la satisfacción del paciente.
¿Cuál creen ustedes que es el primer abordaje que se describió para la cadera? Los residentes, ¿cuál creen que es el primero que se utilizó o que se describió para el reemplazo total, para la cadera, no para el reemplazo total? Este fue el primer abordaje. El primer abordaje fue el abordaje Hutter, un abordaje anterior, que es el mismo que está en boga últimamente. Este abordaje, que fue escrito por primera vez en 1883, se abandonó después por la aparición de los prótesis de cadera con unos vástagos largos. Hubo gente que no lo abandonó, como los hermanos Judet, que siguieron haciendo el abordaje anterior y desarrollaron hasta una mesa para hacer los reemplazos articulares por esta vía anterior. De hecho, los franceses se mantuvieron con esa idea y el abordaje anterior se vino a popularizar hace relativamente poco en Norteamérica, gracias probablemente a Mata, pero es un abordaje utilizado desde hace mucho tiempo en la cadera. Después del abordaje anterior directo aparecen los abordajes de Langebeck, el abordaje de Moore, que es el abordaje posterolateral, que generalmente es el que con más frecuencia utilizamos, y el abordaje posterolateral Cocker, y el último descrito por Hardinge en 1982, que es el lateral directo. Ahora, en el mundo, ¿cuál es el abordaje más utilizado? Miren, estos son los datos del registro del Reino Unido, en donde pueden ver cómo el 72% de los reemplazos primarios de cadera que se realizan en el Reino Unido son hechos por el abordaje posterior y solamente el 24% utilizan el lateral directo. Solamente el 4% utiliza otro tipo de abordaje en el Reino Unido. Es un dato que me parece interesante porque se centra mucho en lo que dice en el punto principal de esta charla. Y miren cómo el porcentaje acumulado de revisión, cuando se comparan el anterior, el lateral y el posterior, es muy parecido. A los 3 años y a los 4 años parece no haber diferencia en porcentajes de revisiones y es el mismo dato que uno encuentra en el registro australiano. Miren cómo el abordaje anterior, el lateral y el posterior tienen más o menos el mismo porcentaje acumulado de revisión después, por lo menos en esta gráfica, hasta los 4 años. O sea, no hay diferencia entre los diferentes abordajes. En Suiza pasa un caso muy particular. La mayoría de los reemplazos articulares en Suiza se hacen por el abordaje anterior directo, 45.8%. Bien, en Estados Unidos esa tendencia ha ido variando. Este es un artículo publicado en la revista Arthroplastia en el 2019, Journal of Arthroplasty, en el 2019, en donde el abordaje más utilizado en Estados Unidos, 66% posterolateral, pero el 30% ya de los reemplazos de cadera en Estados Unidos se hacen por el abordaje anterior directo. Número este que probablemente haya ido cambiando y actualmente puede ser más grande por las presiones que hay actualmente a adoptar el abordaje anterior directo. Estas son algunas características que quiero resumirles en estas 3 diapositivas que siguen. El abordaje directo lateral tiene estas ventajas. Es el que tiene la más baja tasa de luxación. O sea, si uno quiere un abordaje que no se luxe, el directo lateral es el mejor, pero tiene esta desventaja, que es la deficiencia de los abductores. Quienes hacen este abordaje, y ustedes que los conocen, los han oído hablar, dicen que no tienen coger a los pacientes que ellos operan, pero si ustedes ven en la literatura, siempre los pacientes abordados por el abordaje lateral directo tienen algún tipo de cojera, por lo menos por los 3 primeros meses iniciales. El posterolateral tiene estas ventajas, tiene una muy buena exposición, que nos utilizamos, vemos que tiene una muy buena exposición, es muy versátil, no tiene tanta cojera como el lateral directo. Y la desventaja, que lo pongo en signos de interrogación, es la alta tasa de luxación, y está en signos de interrogación
porque con la reparación de los rotadores externos y con el uso de cabezas más grandes, 32 por ejemplo, esta tasa de luxación ha disminuido. El directo anterior, ¿cuáles son las principales ventajas? Recuperación más rápida. Consistentemente en la literatura, uno encuentra que los pacientes en los cuales se les hace abordaje anterior tienen una recuperación más rápida y tienen una mayor satisfacción del paciente, especialmente en los 3 primeros meses. El uso de intensificador de imágenes es otra ventaja, le permite a uno tener más control, por lo menos en la posición, por ejemplo, del acetábulo, que es importante. Y dentro de las desventajas, mesa especial, curva de aprendizaje y esto, mayor revisión, creo que hay que ponerlo en signos de interrogación, con esas curvas y artículos nuevos. Hay uno publicado muy recientemente que no lo incluí en esta presentación, publicado ahora en marzo del 2020, en el cual muestra que de hecho el abordaje anterior directo tiene una menor tasa de revisión que los otros abordajes. Unas pocas palabras sobre ventajas y desventajas. Creo que la principal ventaja del posterolateral es esto, es muy versátil. Vean ustedes cómo ve uno el fémur, vean la exposición del acetábulo. Este fue un paciente que operé con una displasia del desarrollo de la cadera. Aquí está el neoacetábulo y uno puede poner la copa en el sitio que debe ponerse la copa, o utilizar este abordaje en este tipo de casos que son dramáticos, con una fractura transversa del acetábulo, una impactación de la cabeza del fémur, en donde decidimos hacer como tratamiento un reemplazo total de cadera. Miren cómo estaba la cabeza, es una fractura de Pipkin. Hicimos un injerto de la columna posterior con una placa para fijar esa fractura y realizamos este reemplazo total de cadera con estas placas adicionales en la columna anterior para darle estabilidad a esa fractura, con un muy buen resultado, y es gracias probablemente a la versatilidad del abordaje posterolateral. Los números de las luxaciones. Miren, el abordaje anterior es estable, pero no es infalible contra las luxaciones. En las series de 1764 casos, por ejemplo, 1.5% de luxación, 1% de luxación. El anterior, el directo lateral, era lo que les decía, tiene las tasas más bajas de luxación, por eso lo recomiendan especialmente para tratar fracturas. Y el posterolateral con reparación tiene unos números muy parecidos, 0.6, 0.8, 1.3. Les insisto en esto, es la reparación de del colgajo posterior. Esta es la forma en que yo lo hago. Se deja un flap, un colgajo grande posterior. Esta es la parte posterior del paciente, esta es la parte anterior del paciente. Y hacemos unas perforaciones en el trocánter mayor. Esta es una sutura de Vicryl. Y después pasamos de forma inversa por los agujeros, como ven aquí, que hicimos en el trocánter mayor. Y hacemos un pull-out, con lo cual reparamos esos rotadores externos, lo cual aumenta la estabilidad, y está escrito y reportado en la literatura que aumenta la estabilidad. Este es el principal problema con el abordaje lateral directo, y es la deficiencia de los abductores. Entre el 4 al 20% de los pacientes pueden tener cojera y deficiencia de los abductores. Las fracturas es la principal desventaja del abordaje anterior directo. Este es un paciente operado en la clínica por mí. Utilizo esta mesa, un paciente gordo o con sobrepeso, para ser políticamente correcto. Y la fractura depende mucho de la curva del aprendizaje y de la exposición del fémur. Este es un caso en donde tuve una fractura, pero se pudo solucionar con este cerclaje proximal en la metáfisis. Otro de los problemas del anterior directo es la lesión nerviosa. El nervio cutáneo femoral lateral se puede afectar entre el 15 al 80%. La forma de evitar la lesión es irse más lateral, un poco más lateral. Uno evita la lesión del nervio cutáneo femoral lateral. Y en el lateral directo
después el problema es el nervio glúteo superior, perdón. En la forma de evitarlo es no irse tan proximal de la punta del trocánter, de tal manera que no se lesione el nervio. Probablemente muchas de las cojeras que hay después de este abordaje sean por lesión del nervio glúteo superior. Y en el posterolateral, lo peor que le puede a uno pasar es la lesión del nervio ciático, y es lo peor porque esta lesión, a pesar de presentarse en un número que es 1.5, uno pudiese considerar bajito, el problema es que nunca se recuperan los pacientes después de una lesión del nervio ciático. Con respecto a la satisfacción del paciente, unas pocas palabras sobre esto. Creo que es más que solo el abordaje. La satisfacción del paciente es compleja de medir y compleja de analizar. Hay pacientes que pueden quedar insatisfechos. Uno está feliz con la cirugía que hizo y él está insatisfecho porque le cobraron mucho por el parqueadero en la clínica. Entonces, esto de la satisfacción del paciente creo que va más allá del abordaje, aunque una de las ventajas del abordaje anterior directo es precisamente esto: los pacientes se sienten más satisfechos más temprano. Esta es una tabla que se ve completa allí, ¿sí? En donde traté de resumir los 3 abordajes principales y sus ventajas y desventajas. En el abordaje anterior directo, creo que la principal desventaja es la curva de aprendizaje y las fracturas. Esta curva de aprendizaje espero que por lo menos en la gente que se está formando en la universidad, o mis residentes, tengan una curva más corta, porque van a estar expuestos a este abordaje mucho más jóvenes que yo. En el lateral directo, el principal problema es la cojera. También tiene algo de curva de aprendizaje y unas cruces en la lesión nerviosa y en fracturas. Y en el posterolateral, creo que la principal desventaja puede ser la lesión nerviosa y la luxación. En las fracturas le puse lo mismo que el directo lateral, porque esto depende mucho del tipo de vástago que uno utilice. Si uno utiliza vástagos no cementados con doble cuña, como los que estamos utilizando ahora, el porcentaje de fracturas puede aumentar. Y para terminar, y para que hablemos después y podamos conversar entre todos sobre este tema, termino con la misma diapositiva que puse al principio. La mayoría de los reemplazos totales de cadera pueden ser hechos por cualquiera de los abordajes actuales. Es responsabilidad de cada quien, de todos nosotros, de los profesores y de nuestros alumnos, entrenarnos lo suficiente antes de hacerlos en nuestros pacientes para lograr un porcentaje menor de complicaciones, unos mejores resultados y ser responsables, que es lo más importante en esta profesión que tenemos nosotros. Muy bien, eso era lo que les iba a mostrar hoy. Dejo de compartir y hablemos, ¿ok?